Nuestra Biblia en Gálatas capítulo 5 y vamos a leer versículos 22 y 23 que hemos estado leyendo a través de estas semanas. Versículo 22, el Señor nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias que tu palabra, Señor, nos revela lo que hay en nuestro corazón. Es cortante como una espada de dos filos, Señor. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú hables a nuestra vida, que tú nos reveles, Señor, tu carácter impresionante, Señor, que podamos admirarlo y que podamos imitarte, Señor, cada vez más como hijos amados. Abre nuestro entendimiento, Señor, ilumina los ojos de nuestro corazón, de manera, Señor, que podamos verte y podamos ser confrontados, animados, retados, instruidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues seguimos con nuestro estudio del fruto del Espíritu. Y a lo largo de esta serie hemos podido contemplar la gloria del Señor manifestada a través de la revelación que Él nos hace del fruto del Espíritu, tanto en la vida, en el carácter y en la obra de Dios, como en las obras de nuestro Señor Jesucristo. También hemos podido ser retados a imitar al Señor como hijos amados, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él en su humanidad manifestó de una manera perfecta lo que es el fruto del Espíritu. En Cristo nosotros podemos ver la expresión perfecta del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio propio. Y el Espíritu Santo quiere producir ese fruto en cada uno de nosotros. Ese es su propósito, producir el fruto, su fruto en nosotros, su fruto sobrenatural en nosotros, de tal manera que nos parezcamos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, en la medida en que cada uno de nosotros decidamos someternos bajo la dirección del Espíritu Santo. Hasta este punto ya hemos reflexionado en el amor que produce el Espíritu, en el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, que es fruto del Espíritu, y ahora vamos a reflexionar en la fidelidad sobrenatural que es fruto de ese mismo Espíritu. El Espíritu Santo nos enseña en su palabra que los seres humanos por naturaleza somos indignos de confianza. Es difícil confiar en otros seres humanos. Somos indignos de confianza, aun cuando sabemos que el justo decreto de Dios es que los que practican tales cosas merecen la muerte, son dignos de muerte. Nosotros mismos somos testigos de que es tan común ver gente deshonesta, gente que hace trampa, gente que es mentirosa, gente que es fraudulenta, gente que no cumple su palabra, que te dice una cosa y hace otra, que te da gato por liebre, que te ve la cara en lo que compras o en algún servicio que tú contratas. Es una realidad que el lema de la gente de este mundo es: el que no tranza, no avanza. Pero el problema, hermanos, es que hay muchos cristianos que tienen esta misma filosofía. Hay muchos cristianos que han creído esta mentira, que han adoptado esta filosofía del mundo, imitando el proceder deshonesto, corrupto de la gente de este mundo.
Fácilmente se nos olvida que el Señor nos ha ordenado no se adapten a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. El Señor nos manda en Filipenses capítulo 2, versículo 15, el Señor nos manda, sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación que está torcida, que es perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en medio del mundo. Pero nosotros no podemos hacer eso solos. Necesitamos del Espíritu Santo obrando en nosotros, transformándonos a través de su palabra, con su poder, de tal manera que Él produzca en nosotros la fidelidad sobrenatural que solamente Él puede producir en la vida de aquellos que hemos creído en Cristo. Y es por eso que hoy vamos a estudiar la fidelidad que es fruto del Espíritu, considerando 4 aspectos. Número 1, la definición de la fidelidad. Número 2, el ejemplo de la fidelidad. Número 3, el llamado de la fidelidad a la fidelidad. Y número 4, la práctica de la fidelidad. Así que vamos a comenzar con la definición de la fidelidad. El versículo 22 de nuestro pasaje nos dice que el fruto del Espíritu, es decir, el fruto sobrenatural que el Espíritu Santo de Dios produce en la vida de todo cristiano genuino es fidelidad. Fidelidad. La versión Reina Valera del 60 lo traduce como fe. Y es que la palabra griega que el apóstol Pablo utiliza allí puede traducirse tanto como fe, como puede traducirse también como fidelidad, constancia, lealtad, confiabilidad. Pero ¿cuál de esos dos es el significado que tiene esa palabra pistis en nuestro pasaje, esa palabra griega en nuestro pasaje? ¿Cómo sabemos si está hablando acerca de fe o está hablando acerca de fidelidad? Y como hemos dicho en muchas ocasiones, el contexto es rey. El contexto de un pasaje es el que determina el sentido que tiene esa palabra en específico dentro de ese contexto en particular. En el caso de nuestro pasaje, el Espíritu Santo nos ha estado hablando acerca del fruto que Él produce y Pablo nos ha hecho una lista de virtudes personales, la mayoría de las cuales son una respuesta o una actitud hacia otras personas. De allí que entonces lo más probable es que Pablo se está refiriendo a fidelidad. Pablo está hablando acerca de nuestra fidelidad y esa palabra nos habla de ser personas confiables. Ser personas confiables, ser personas leales, ser personas que cumplimos nuestra palabra, que cumplimos nuestras responsabilidades y compromisos. Esa palabra también tiene la connotación de honestidad, de integridad. Pero al igual que sucede con el fruto, con el resto del fruto del Espíritu, la fidelidad que Dios demanda y espera de nosotros también es un fruto sobrenatural. Es algo que no podemos producir por nosotros mismos, no se encuentra de manera natural en nosotros, ni podemos producirle nuestras propias fuerzas. Esa fidelidad sobrenatural la produce el Espíritu Santo como un reflejo del carácter fiel de nuestro Dios. Eso significa entonces que Dios es nuestro ejemplo máximo de fidelidad. Y eso nos trae entonces al ejemplo máximo de fidelidad, y ese ejemplo es Dios. Dios es nuestro ejemplo máximo de fidelidad. La palabra de Dios nos enseña que la fidelidad es una de las perfecciones de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Eso significa que Dios no solamente es fiel, no solamente actúa con fidelidad,
Él, la fidelidad es parte esencial de su ser. Es una de las virtudes que caracterizan su esencia. Es una de los atributos o perfecciones que caracterizan su ser, su existencia, su naturaleza. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9 nos dice: reconoce pues que Yahvé tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Así que entonces el Señor es fiel. Él es fiel a su pacto, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas, Él guarda su pacto y sus promesas por 1000 generaciones. El Señor es fiel. Él le prometió, al decir que Él es fiel a su pacto, Él le prometió a Abraham y a los patriarcas que Él iba a extender su generación, hacerlos numerosos como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Él le prometió a Abraham y a los patriarcas que le entregaría a su descendencia la tierra prometida para siempre. Más adelante, a través del pacto davídico, Él prometió que sentaría a uno de los descendientes de David en su trono para reinar desde Jerusalén sobre todas las naciones de la tierra. De tal manera que sin importar lo que pase con Israel, hoy en día estamos viendo la guerra en Medio Oriente, pero sin importar lo que suceda con Israel, el Señor cumplirá fielmente sus promesas hechas a la nación de Israel, porque Él es fiel a su pacto. Dios no ha desechado a su pueblo. La nación de Israel será dolorosamente, severamente disciplinada para llevarla al arrepentimiento, porque Dios no fallará su promesa. Ellos no regresarán y voltearán sus ojos al Mesías por las buenas. Tendrán que hacerlo por las malas, como ha sido su historia a través de todo el Antiguo Testamento. Pues así será. Y el Señor, a través de su disciplina, doblegará su orgullo, su necedad, su duro corazón, quebrará su corazón de piedra y su orgullo que lo hace confiar en las naciones, que lo hace confiar en su propia capacidad militar. Pero el Señor, al final de cuentas, no abandonará a su pueblo. Él los traerá al arrepentimiento, ellos se volverán como nación a Jesucristo como su Mesías, y el Señor restaurará al remanente de Israel, que se volverá al Señor en los últimos tiempos, tal como el Señor lo prometió. ¿Sabes por qué? Porque el Señor es fiel a su pacto. Porque el Señor afirmó en Deuteronomio 32, versículo 4, que Yahvé es Dios de fidelidad. El Salmo 33, versículo 4 señala que toda su obra es hecha con fidelidad. Toda su obra es hecha con fidelidad. Salmo 36, versículo 5, resalta que su fidelidad se extiende hasta el firmamento. Imagínate lo grande que es su fidelidad. Hasta el firmamento. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 nos asegura que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca faltan sus bondades, nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Salmo 119, versículo 90 nos dice que su fidelidad permanece por todas las generaciones. No se acabará. No hay un solo momento en que Dios haya sido infiel, ni habrá un solo momento en que Él sea infiel. Porque aún a pesar de que nosotros seamos infieles, el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, que aún si nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo.
Y nosotros somos testigos de eso. Cada uno de nosotros no hemos sido con el Señor lo fieles que deberíamos ser. No hemos respondido a su fidelidad mostrando fidelidad. Pero aún a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. No puede dejar de ser fiel porque es parte de su esencia, es quien Él es. Así que entonces Dios es inherentemente fiel. Él es completamente fiel. Él es perfectamente fiel. No puede dejar de cumplir su palabra y sus promesas porque la fidelidad es una de las perfecciones inherentes de su esencia. De allí que entonces Yahvé, el único Dios verdadero, es el ser más confiable que existe. No hay otro ser más confiable que nuestro Dios. Tú puedes confiar totalmente, plenamente en Él. Tú puedes apoyarte en Él. Tú puedes confiarle tu vida por completo y puedes estar seguro de una cosa: Él jamás te fallará. Él jamás te fallará porque Él es fiel y siempre cumple sus promesas. El Salmo 25, versículo 3 nos asegura que ciertamente ninguno, escucha eso, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Serán avergonzados los que sin causa se rebelan. Esos sí serán avergonzados. Pero si tú confías en Dios, jamás serás avergonzado. En toda la historia de la humanidad, desde Adán hasta nuestros días, no ha habido una sola persona que haya puesto su confianza en Dios, que se haya apoyado en el Señor y que haya sido defraudado. Ni una sola persona. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Pero ¿cuántas veces, hermanos, en nuestra vida cotidiana vivimos como si Dios fuera infiel? Nos angustiamos como si Dios no fuera fiel. Como si Dios fallara a sus promesas. Cuando Él nos dice que sus promesas son sí y son amén. Y cuando Él dice eso, Él no está jugando. Cuando Él nos dice que sus promesas son sí y son amén, por medio de Cristo, significa que podemos confiar plenamente en Él. No tenemos una sola razón, un solo antecedente, una sola mala experiencia que nosotros podamos decir: híjole, pues la mayoría de las veces Dios es fiel, pero pudiera fallar. Ni una sola vez. Incluso en nuestras tentaciones, Él es fiel. En nuestras tentaciones Él es fiel. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, nos dice que fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, sino que juntamente con la tentación Él proveerá también la vía de escape a fin de que podamos resistirla. Él es fiel. No podemos decir ninguno de nosotros: es que la tentación era más fuerte que yo. Decir eso sería que Dios es infiel. Él ha prometido que no hay ninguna tentación nos ha sobrevenido que no sea plenamente humana. Y que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Y no solamente de lo que podemos soportar, sino Él es fiel para que siempre que viene una tentación, Él ya tiene dispuesta una puerta y está visible a nosotros, de tal manera que podemos resistirla saliendo, huyendo por esa puerta que Dios mismo ha provisto. Él no permite una sola tentación que no vaya acompañada con una puerta de escape. El problema es que no la tomamos. El problema es que la ignoramos. El problema es que preferimos quedarnos y por eso caemos. Los infieles somos nosotros. Dios permanece siempre
fiel. Y aún, fíjate bien, aún a pesar de que Él provee una puerta de escape y que nosotros muchas veces no la tomamos y terminamos pecando contra Dios, terminamos desobedeciendo al Señor, Él no deja de ser fiel. ¿Y qué es lo que ha prometido el Señor? Su primera carta, la primera carta del apóstol Juan en capítulo 1, versículo 9, nos promete que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Te das cuenta cuán fiel es el Señor? Todo eso nos muestra que el Señor es el ser más fiel, más confiable que existe. Y por eso el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 19, que con toda confianza los que sufren conforme a la voluntad de Dios pueden encomendar sus almas al fiel Creador. Eso es lo que podemos hacer. Dios, tú eres fiel. No veo la salida. Estoy en medio de una tormenta, estoy en medio de un remolino, pero una cosa sí sé, que tú eres fiel. No puede ser de otra manera. Tú eres fiel. Y cuando nosotros nos acercamos al Señor y confesamos eso y nos estamos escuchando a nosotros mismos, no hacemos que Dios sea fiel, Él es fiel. Nos estamos recordando a nosotros. No tienes motivo para desconfiar de Él. Él siempre ha sido fiel y Él siempre permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, alma mía, confía en Dios. Puedes estar tranquila en que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Y no ha habido una sola persona que haya sido decepcionada de poner su confianza en aquel que es totalmente confiable. Pero no solamente Dios es confiable como ese ser trino en los cielos, sino que Dios nos mostró su fidelidad en la persona de Jesucristo, en la humanidad de Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre y en su humanidad Él nos mostró de una manera perfecta la fidelidad del Padre. Hebreos 3, versículo 6 nos dice que Cristo fue fiel como hijo. Fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Él fue fiel. Él fue fiel al Padre cumpliendo con la tarea que el Padre le asignó en favor de nosotros. Porque la tarea que Dios el Padre le asignó a Cristo no era en favor de Él mismo, porque Él no necesitaba salvación. Él no necesitaba ser acercado al Padre. La tarea que le asignó era en favor de nosotros. Y Él cumplió con esa tarea a la perfección. No solamente eso, Él fue fiel al Padre, obedeciéndole aún hasta el extremo de ir a la cruz, a la muerte de cruz en obediencia al Padre. Filipenses 2, versículo 8 nos dice que Cristo, hallándose en la forma de hombre, se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, una muerte vergonzosa. Una muerte vergonzosa, pues Él fue obediente aún hasta ir a la muerte. Jesús mismo aseguró en Juan 8:29, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Él fue fiel al Padre. ¿No queremos ser nosotros fieles al Padre también? ¿No debemos pedirle, Señor, ayúdame a ser fiel a ti como Cristo fue fiel a ti? Ayúdame, Señor, para que yo pueda decir, yo quiero hacer solamente lo que te agrada a ti. Y esa fidelidad de Jesús en su humanidad al Padre era algo que ni aún sus enemigos podían negar. Porque una cosa es decir, yo hago siempre lo que le agrada al Padre.
Pero Jesús, fíjate bien, en Juan 8, versículo 46, les dijo a sus enemigos que no creían en Él, les dijo, ¿quién de ustedes me prueba que tengo pecado? ¿Y quién crees que levantó la voz? Nadie. Nadie podía demostrarle que Él fuera infiel en algo al Padre. Pero no solamente fue fiel al Padre, Él también fue fiel hacia sus discípulos, para con sus discípulos. En Juan 17, 12, Jesús le dijo al Padre, cuando yo estaba con ellos, fíjate bien, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió. ¿Cuántos se perdieron? Ninguno. Ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Como vemos allí, Jesús fue fiel en guardar a sus discípulos, de tal manera que ninguno de ellos se extravió, ninguno de ellos se desbalagó, sino solamente Judas Iscariote, y eso sucedió porque él no era de sus discípulos, en realidad, no era de los suyos, y él se extravió para que se cumpliera lo que Dios había dicho en la Escritura. Y no se perdió porque él intercedía, él los guardaba en sus manos y él vivía intercediendo por el Padre. Y desde entonces, desde que Cristo murió y ascendió a la derecha del Padre, él vive día con día intercediendo por nosotros. Por eso no nos perdemos. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra habilidad, nuestra fuerza de voluntad, nuestra gran espiritualidad, por supuesto que no. Es porque Él vive intercediendo todos los días por nosotros. Romanos 8, versículo 34, nos asegura que nuestra salvación está segura y que no podemos ser separados del amor de Dios, porque Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué gran tarea, ¿no es cierto? Él vive intercediendo por nosotros. Y algunos de nosotros lo mantenemos ocupado intercediendo por nosotros. Hebreos también nos dice en capítulo 7, versículo 25, que Cristo Jesús, fíjate bien, es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Por eso es que nuestra salvación está segura. No porque nosotros la guardamos y la retenemos y nos mantenemos salvos en nuestras propias fuerzas, sino porque Él vive intercediendo por nosotros, día tras día, noche tras noche, perpetuamente intercediendo por nosotros. Y es por todo eso que en Apocalipsis 19, versículo 11 nos dice que Cristo no solamente actúa con fidelidad, su nombre es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. ¿Te das cuenta de cuán fiel es el Señor? Que todos los días disfrutamos de esa fidelidad. Por su fidelidad Él te sostiene, por su fidelidad Él te fortalece, por su fidelidad Él te hace perseverar, por su fidelidad Él suple tus necesidades. Por su fidelidad Él te ayuda a enfrentar las tentaciones. Por su fidelidad, aun cuando caes, Él te perdona y te limpia de todo pecado. Cuán inmensa es su fidelidad. Podemos entender mejor esa expresión, grande es tu fidelidad. Se queda corto al decir, grande es tu fidelidad. Impresionante es tu fidelidad, asombrosa es tu fidelidad, sin límites es tu fidelidad, hasta los cielos y más allá de los cielos es tu fidelidad. ¿Cómo debemos entonces responder a esa fidelidad del Señor? ¿Sabes cómo? Número 1,
exaltando y proclamando su fidelidad, dándole gloria por su fidelidad. De hecho, el Salmo 89, versículo 1 nos dice: por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Padres, hablen de su fidelidad a sus hijos. Aprovechen las oportunidades para hablarles de cuán fiel es el Señor, de que aquellas cosas que ellos disfrutan, aquellas cosas en las que ellos se deleitan, es una muestra de la fidelidad asombrosa e inmerecida del Señor. Eso dice el salmista: daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. El Salmo 92, versículos 1 y 2 nos dice: bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a su nombre, a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a la cama y nos acostamos diciéndole: Señor, gracias, cuán fiel fuiste este día? Y te duermes pensando en todas las cosas que pudieron salir mal y que el Señor fue fiel. El hecho de que llegues hasta la noche es una muestra de su fidelidad. Y Él dice: anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. Pero en segundo lugar, respondemos a su fidelidad, no solamente exaltándole, alabándole por su fidelidad, sino también buscando imitar su fidelidad, reflejar su fidelidad, brillar, hacer brillar en este mundo su fidelidad a través de nosotros. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, el llamado a la fidelidad. Dios nos llama a mostrar fidelidad. Y Él nos llama a mostrar fidelidad en dos direcciones. Él nos llama a mostrar fidelidad en una dirección vertical y nos llama a mostrar fidelidad en una dirección horizontal, en un plano vertical y en un plano horizontal. En un plano vertical, fidelidad para con Dios, y en un plano horizontal, en fidelidad hacia nuestros hermanos y hacia nuestro prójimo. En primer lugar, el Señor nos llama a ser fieles a Él, buscando vivir en obediencia a Él, buscando amarlo sobre todas las cosas. ¿No es cierto que ese es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no solamente con tu corazón, no solamente con tu alma, con tus fuerzas. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es un llamado a la fidelidad exclusiva al Señor. Es un llamado a no amar a nada ni a nadie más o igual que a Él. Él debe de ser tu deleite, tu amor, tu satisfacción, tu todo. Y todas las demás cosas y todas las demás personas son secundarias a tu amor fiel al Señor. Y es por eso que Él ordenó en Éxodo 20, versículos 3 al 5, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, Yahvé tu Dios, soy Dios celoso. Dios nos llama a ser fieles a Él, y Él es celoso de que nosotros le amemos a Él por sobre todas las cosas. Él mismo define la fidelidad. Observa su definición de la fidelidad en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Él dice lo siguiente: levantaré para mí un sacerdote fiel, observa, un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. ¿Cómo define Dios esa fidelidad? Dios define a alguien fiel como aquel
que actúa conforme a los deseos de su corazón, del corazón de Dios y de su alma. Eso es lo que debemos buscar ser. Señor, yo quiero ser fiel. Yo quiero ser fiel haciendo lo que a ti te agrada y no lo que a ti te desagrada. Aun si eso me trae descrédito, aun si eso me trae pérdida, yo quiero hacer lo que a ti te agrada, porque eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Pero debemos mostrar esta fidelidad al Señor en todo momento y hasta el fin. En todo momento y hasta el fin. Es relativamente más fácil mostrar fidelidad cuando todas las cosas pues van bien. Pero el Señor nos llama a mostrar fidelidad aun cuando las cosas no van bien. De hecho, tú puedes ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 10, cómo el Señor está hablándole a una iglesia en circunstancias difíciles, a la iglesia de Esmirna, y les dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel, ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Sé fiel y yo te daré la corona de la vida. La Biblia nos presenta ejemplos de cristianos de carne y hueso, porque bueno, hemos visto el ejemplo de Dios en su esencia trinitaria, hemos visto el ejemplo de Cristo, y podemos excusarnos diciendo, bueno, pero es que Cristo, pues es Cristo. Y Dios, bueno, pues es Dios. Pero la Biblia nos muestra ejemplos de cristianos de carne y hueso, imperfectos como tú y yo, que fueron fieles al Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 17, Pablo da testimonio de Timoteo, diciendo, hijo amado, mi hijo amado y fiel en el Señor. Timoteo era fiel en el Señor. Efesios 1, versículo 1 nos dice que los cristianos de esa iglesia eran fieles en Cristo Jesús. Fieles en Cristo Jesús. Y Colosenses 1, versículo 2 también nos dice que los cristianos de esa iglesia eran fieles hermanos en Cristo. Por lo tanto, aunque de manera imperfecta, como estos hermanos de antaño, nosotros podemos mostrar fidelidad al Señor. Nuestra fidelidad no será perfecta como la de Cristo, pero ciertamente puede ser una fidelidad que crece, que madura, en la medida en que nosotros nos sometemos al Espíritu. Pero el Señor también nos llama no solamente a mostrar fidelidad en una dirección vertical, sino también en un plano horizontal con nuestros hermanos en Cristo y con nuestro prójimo. En primer lugar, Él nos llama a ser fieles en la administración de los bienes materiales que nosotros tenemos. La Biblia dice que todas las cosas, todo el oro, toda la plata, ¿de quién es? De Dios. Entonces, ¿cómo es que está en tu monedero? ¿Cómo es que terminó en tu cartera? ¿Cómo es que terminó en tu cuenta bancaria? Si es de Dios. Te voy a decir por qué. Porque Dios, la Biblia nos dice que Él pone y Él distribuye de sus riquezas para que tú las administres conforme a sus principios para su gloria. La pregunta es, ¿eres fiel en la administración de los recursos que son de Dios, que Él ha puesto, te los ha confiado, y tú vas a dar cuenta de tu administración? ¿Estás siendo fiel en esa administración? Nuevamente, definimos fiel como Él lo define fiel en el primer libro de Samuel. Es alguien que hace con sus riquezas conforme a los deseos de mi corazón. ¿Eres fiel? Ahora Jesús nos advierte en Lucas 16, versículos 11 y 12 a este respecto, nos dice que si ustedes no son confiables, es esa palabra, fieles. Lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Si ustedes no son fieles, si ustedes no son confiables en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿Sabes que Dios ha puesto riquezas mundanas? Esas se van a acabar. Pero Él las ha puesto para ver qué haces con ellas. Y conforme a lo que tú hagas con ellas, Él te confiará, o no, las verdaderas riquezas en el cielo.
El que fue fiel, dice Jesús, no, el que fue fiel con lo muy poco, las riquezas mundanas es muy poco, se va a quemar. Será puesto sobre mucho. Y el que no fue fiel con las cosas más insignificantes de este mundo, pasajeras de este mundo, también sobre lo más es infiel. Pero seguimos en nuestro pasaje, dice allí en Lucas 16. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Observa cómo él presenta la fidelidad en ese sentido horizontal en dos vertientes. Las riquezas mundanas, nuestro uso de las riquezas mundanas y nuestro uso de las cosas que no son nuestras. El Señor entonces nos llama a ser fieles en el uso de las riquezas y ser fieles en el uso de las cosas de otras personas. Y es por eso que en 1 Timoteo 6:17 nos deja claro que el Señor nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? Para que las disfrutemos. ¿Sí? Aquellos que no disfrutan de las cosas que Dios les ha dado, pensando en lo que no tienen, en lo que les gustaría tener, en lo que Dios no les ha dado, no están cumpliendo con el propósito por el cual Dios en primer lugar les ha dado todas las cosas, para que las disfruten. Pero luego añade en el versículo 18 que los pastores debemos enseñarles a ustedes que los bienes materiales que Dios ha puesto en sus manos no son solamente para que los disfruten, sino también para que hagan bien, para que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Eso es actuar conforme le agrada al Señor, con aquellas cosas que Él ha puesto en tus manos. 2 Corintios 9:8 nos dice lo mismo, nos enseña que Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Eso es ser fieles. Él nos da las cosas para suplir nuestras necesidades, suplir las necesidades de nuestra familia, tener para las cosas necesarias, pero también para que nosotros podamos sobreabundar en toda buena obra. En segundo lugar, decíamos nosotros en ese plano horizontal, uno es el uso de nuestras riquezas, pero el otro es el uso de las cosas que son ajenas. Si no somos fieles en el trato con las cosas que no son nuestras, ¿quién nos va a dar lo que es nuestro? Y en ese sentido, Tito 2, versículo 10, llama a los empleados a trabajar, fíjate bien lo que dice Tito 2:10, no defraudando. A trabajar no defraudando. ¿Cuál es lo contrario a eso? Sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Observa lo que dice ese versículo. No defraudando. Observa el contraste que hace entre no defraudando y lo contrario a eso es mostrando toda buena fe. Ahora bien, yo creo que una mejor traducción es como lo traduce la Reina Valera del 60, mostrándose fieles en todo, dice Reina Valera 60. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. La Nueva Versión Internacional lo traduce como demostrar que son dignos de toda confianza. Nueva Traducción Viviente lo traduce como demostrar que son absolutamente dignos de confianza. Eso es fidelidad. No defraudando, sino mostrando que son fieles, mostrando que son confiables. Aquellos que somos trabajadores, ¿mostramos que somos confiables delante de Dios? Los cristianos entonces debemos mostrar fidelidad siendo dignos de confianza, no defraudando a nadie, no engañando a nadie, no robando a nadie, no fallando a nuestra palabra, a nuestros compromisos, sino siendo honestos, siendo honrados en nuestro trabajo, en nuestros negocios. Hermanos, ¿es posible enriquecerse siendo deshonestos? Claro que sí. Sí es posible. La gente del mundo, eso es lo que hace.
Pero no debemos olvidar como cristianos lo que nos dice Proverbios 10, versículo 2. Tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Cuando dice que no aprovechan es eso, van a terminar en muerte. Pero la justicia, dice, libra de la muerte. Así que entonces debemos ser trabajadores honrados, empleados honrados, honestos, fieles. Pero también el Señor les ordena a los que son patrones, cristianos, a ser fieles también. A pagar a tiempo a sus trabajadores. De hecho, Santiago 5, versículo 4 nos advierte que el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes, clama contra ustedes. El clamor de los segadores ha llegado a los oídos nada menos que del Señor de los ejércitos. Así que Él nos llama como trabajadores o como empleadores a ser fieles, a ser honestos. En tercer lugar, el Señor nos llama a mostrar fidelidad pagando nuestros impuestos. Pagando nuestros impuestos. Romanos 13, versículo 7 nos dice, paguen a todos lo que deben, al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. No queremos pagar impuestos. ¿Quién quiere pagar impuestos? Pero el Señor nos ordena que seamos fieles en pagar nuestros impuestos también. En cuarto lugar, debemos mostrar fidelidad cumpliendo nuestra palabra. Y qué difícil es esta parte. Pero Jesús nos dice en Mateo 5:37, lo leo en las palabras de la Nueva Versión Internacional. Mateo 5:37 nos dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. En otras palabras, cumple tu palabra. Eso significa cuida tus palabras para no comprometerte a la ligera. En quinto lugar, debemos mostrar fidelidad hablando con verdad y honestidad y no con mentira y engaño. Hablando con verdad y honestidad. Proverbios 12:22 nos advierte que los labios mentirosos son abominación al Señor. Abominación al Señor. Pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Qué quieres ser tú? ¿Abominación delante del Señor o ser un deleite para el Señor? Pues está en el poder de tus labios también. Y el Salmo 15, versículo 1 pregunta, Señor, ¿quién? Lo acabamos de leer el día de hoy. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y versículos 2 al 4 nos responden, el que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal al prójimo, a su prójimo, no toma reproche contra su prójimo, el que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Ese vivirá en la presencia del Señor. Así que entonces, Dios es nuestro máximo ejemplo. Él nos llama a mostrar fidelidad en un sentido vertical, en un sentido horizontal. Y cuando vemos y contemplamos esa fidelidad decimos, ¿quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Y eso nos trae al último punto, que es la práctica de esta fidelidad. ¿Cómo podemos poner en práctica y crecer en esta fidelidad que es sobrenatural? Pues como ya hemos dicho, con el resto del fruto del Espíritu, en primer lugar debemos mantenernos renovando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios. Jesús dijo, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Romanos 12 nos dice, ¿no?, que estemos renovando nuestra mente continuamente con la palabra. Por eso necesitamos leerlo diario. No es para completar una listita en donde le vas poniendo tu fecha, le vas poniendo la fecha y le vas palomeando.
Ese no es el propósito. El propósito es ir renovando mi mente, ir lavando mi mente y diciendo, yo pensaba que era así, estaba mal. Señor, yo quiero hacer lo que a ti te agrada, tengo que pensar como tú piensas. En el caso de la fidelidad necesitamos renovar nuestra mente, fíjate bien, renovar nuestra mente para entender y confiar en que el Señor proveerá fielmente para nosotros y nuestras necesidades. Porque esa es la razón que lleva a la gente del mundo a ser infieles y a ser deshonestos. Y a esas frases, esa filosofía del que no tranza, no avanza. Pero nosotros no tenemos a un Dios que sea infiel. No necesitamos ser tranzas para avanzar. Necesitamos confiar en nuestro Dios. Y necesitamos vivir con contentamiento con aquellas cosas que Dios pone en nuestras manos. En lugar de vivir anhelando y estresados por aquellas cosas que Dios no nos ha dado. ¿Significa que no debemos progresar? Por supuesto que si está en tus manos progresar, hazlo. Pero no vivas ansioso por eso. Si tú no vives contento hoy en día con lo que Dios te ha dado, el día de mañana que tú logres prosperar, tampoco vas a ser feliz. Entonces necesitamos renovar nuestra mente para entender que Dios es fiel para proveer para nosotros y nosotros somos honestos. Pero también Él es fiel para disciplinarnos si nosotros somos infieles, deshonestos, tranzas, desobedientes, fraudulentos. También es fiel. No debemos olvidar que 1 Corintios 6, versículos 9 al 10, claramente nos advierte que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No nos conviene ese camino. No olvidemos, como nos dice Proverbios 16:8, que mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Es mejor. No olvidemos lo que dice Proverbios 28:6, que mejor es el pobre que anda en su integridad que el que es perverso, aunque sea rico. No necesitamos ser tramposos, fraudulentos, deshonestos para obtener lo necesario para vivir. El Señor es el que suple fielmente todo lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad para nosotros. ¿Qué necesitamos hacer? Trabajar y confiar en Él, esperar en Él, estar agradecidos con lo que Él nos dé. Y por otro lado, decidamos que vamos a ser fieles y honestos de tal manera que cuando nos ofrezcan jugar sucio, cuando surja la oportunidad de hacer trampa o de ser deshonestos, a cambio de un beneficio, que nosotros escuchemos la voz del Espíritu, el cual siempre nos llevará a decir, por ese camino no. Es mejor ser pobre que ser rico pero perverso. La integridad, la fidelidad libra de la muerte. Ese camino no termina bien. No importa que en este mundo puedas progresar y puedas prosperar, entre comillas, más bien confía en el Señor. Y cuando llegue ese momento, tú puedas tomar la ruta de escape. Confiando en que el Espíritu no solamente pone el querer, sino también pone el hacer, el poder para hacer su voluntad. Esforcémonos pues, hermanos, por mostrar y por crecer en la fidelidad del Señor, renovando nuestra mente con su palabra, sometiéndonos al poder del Espíritu y confiando en que Él no solamente pone el deseo de ser fieles en nosotros, también pone el poder para ser fieles, para ser íntegros, para ser honestos, sabiendo que eso es lo que agrada al Señor, es lo que glorifica al Señor y es lo que al final de cuentas trae bendición. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a resplandecer en medio de una generación torcida y perversa. Ayúdanos a hacer brillar tu fidelidad, Señor, en un mundo oscuro.
Señor, ayúdanos a darnos cuenta que no necesitamos ser tranzas para avanzar. Eres tú quien nos hace avanzar. Eres tú quien nos da el poder para hacer las riquezas. Eres tú quien provee para nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No necesitamos, Señor, ser deshonestos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a no amar ninguna cosa más que a ti, a no poner ídolos en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y a buscar obedecerte y agradarte en toda nuestra manera de vivir, Señor, para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser fieles con lo ajeno. Ayúdanos, Señor, porque lo único que queremos escuchar cuando nos presentemos delante de ti es bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ayúdanos a vivir así, sometiéndonos al Espíritu, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre.